¿Cuántos WhatsApps mandas al día? ¿Y cuántas búsquedas haces en Google? ¿Correos? ¿Bizums? ¿Cuánto tiempo llevas haciendo scroll sin ningún tipo de fin en X, antigua Twitter, Facebook, Instagram o TikTok? Seguro que la cifra te sonroja un poquito, pero no te preocupes, nos pasa a todos. Nuestras vidas están completamente ancladas en lo digital. Tendemos a pensar que todo ese uso de Internet es etéreo, que los datos que consumimos son algo que flota en el aire, ajeno a lo terrenal. Y nada más lejos de la realidad. Toda esa información está en la Tierra y esconde competición entre potencias y consumo de recursos. Por eso hoy, en No es el fin del mundo, hablamos de la geopolítica de los centros de datos. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Y para el episodio digital pero físico de hoy nos acompañan Alba Leiva. ¿Qué tal, Alba? Pues muy bien, muy contenta de estar aquí de vuelta. Está gente de letras de confianza vuelve a hablar de cosas técnicas y científicas. Here we go again. Sí, tal cual. Eduardo Saldaña, ¿qué tal? Muy bien. Tú ni de letra ni de ciencias, tú ya aquí de... Yo vengo a echar el rato, Eso ¿no? es. Soy como esos, los futbolistas Tú que vienes a ver la obra. Claro, yo me paso por... No, hombre, este tema me mola, lo sabéis. Sí, la verdad es que sí, es un tema bastante chulo y además de actualidad, porque ha salido un poco en el debate público y creemos que es interesante abordarlo con mayor profundidad. Pero, antes de empezar, queremos felicitar un cumpleaños. Esta minisección completamente random de inicio No es el fin del mundo. Hoy felicitamos un cumpleaños a Marc, que cumple 30 años este sábado y además su pareja nos lo ha chivado. Nos ha dicho que Marc es un oyente muy fiel nivel, es ultra mega fan del orden mundial. Y que lo escribe así, ultra mega fan del orden mundial. Sí, y que se escucha varias veces los episodios para más INRI. ¿Tú qué pasa? Que como Jorge Javier se ha montado un programa de tengo algo que decirte, ¿quieres competir contra el hijo año y medio? Vamos a traer a los oyentes aquí, a que... No tengo el gusto de conocer el programa de Jorge Javier. Lo ha montado, que entre una llamada y vale. tú al oyente pues les conectamos. Oye, pero ¿qué te pasa? Que tenemos aquí un mega fan. No, a mí me parece precioso, pero me hacía mucha gracia Fernando en plan... No, joder, que oye, pues... joder. Claro, nos ha pedido que le felicitemos al bueno de Mar y nosotros te felicitamos, Mar, pues 30 años muy bien llevados y además que sean más con Es el fin del mundo. Es de nuestra quinta, además. Claro, sí, además tiene nuestra edad, es de nuestra generación. Pues venga, una vez hemos puesto la velita en la magdalena, porque aquí no hay presupuesto para cosas más A mí me lo dijo Alba y se me ha olvidado traerlo. Porque yo, ¿te acuerdas que te lo dije? Digo, podíamos comprar un croissant o algo y poner una... O sea, quiero decir, un fallo en la logística, No es el fin del mundo, atribuirle a ti además es como otro día en la oficina. Ojo, que esta semana en la oficina hemos puesto por fin taquillas. Sí, bueno, ha sido un mes una semana de construcciones. Pero bueno, Marc, felicidades de nuestra parte. Un abrazo. ¿Es de Madrid? No, es de Barcelona. De hecho, la novia nos dijo que si hacíamos en algún momento un directo a Barcelona, que serían los primeros en ir. Así que nada, pues es que, joder, el mensaje nos pareció muy bonito y era guay, entonces dijimos, venga, pues vamos a felicitar a este chaval. Nos han llegado mensajes muy chulos estos días, incluyendo también el del paciente del doctor Toca. Sí, que estuvimos hablando, bueno, qué locura. Sí, que estuvimos hablando en el episodio que hicimos de las fronteras de Europa con Álvaro y Alba. Estuvimos hablando, que ellos estuvieron en Hungría, en Sopron, ¿era la ciudad? Sí, en una clínica de un dentista que se llamaba el Doctor Toca, que era la más grande de tal. Bueno, pues nos escribió un oyente que va a la clínica del Doctor Toca. O sea, un saludo para ti también, porque me parece increíble. Sí. Y hay más mensajes chulos que ya desvelaremos en próximas semanas porque se nos acumula. Vamos, por eso, al tema que nos ocupa hoy, que es el de los centros de datos. ¿Por qué le vamos a dedicar un episodio a este tema y sobre todo porque son tan importantes estos lugares, porque son lugares? Pues sí, porque, a ver, hablamos de esto porque sabemos que vivimos en economías digitales, ¿no? Sí. Los mensajes que mandamos, las búsquedas en internet que hacemos, los pagos electrónicos, que es algo más novedoso si queremos, más de los últimos años. Y todo esto se sustenta sobre datos y sobre el procesamiento de información en la nube y también otros tipos de procesamiento. Y tendemos a pensar que sobre todo esta nube digital como algo intangible, que no tiene vínculo a la Tierra, que está ahí como por ahí flotando, casi otro espacio, ¿no? Como ajeno a la realidad. La nube ya da pie a lo etéreo, la nube. Sí, es que llamarlo así ya hay marketing ahí detrás. Pero en esto no es así, ¿no? No sería posible sin los centros de datos y las infraestructuras que sustentan todo ese mundo digital. Y además también hablamos de esto porque los datos se consideran una nueva materia prima estratégica, que esto puede parecer muy raro cuando hablamos de las tierras raras, del litio, del petróleo y tal, pero los datos también. Son unidades de información que articulan nuestro
nuestro día a día y que pueden contener además información sensible, estratégica, muy importante. Por lo tanto, los centros de datos se convierten en una infraestructura de gran importancia geopolítica que merece la pena abordar. Y además, como muchas industrias e infraestructuras, los centros de datos tienen también un impacto sobre el territorio. Es decir, se construyen con materias físico, primas claro. estratégicas, consumen recursos, consumen energía. Por supuesto, pues claro. todo eso, y en este episodio lo que vamos a hacer es analizar la importancia geopolítica, pero también todos los retos que rodean a este auge, que es una tendencia que es imparable, de pues, el uso, consumo de datos y el surgimiento de centros de datos. Sí, que yo creo que es lo interesante de este episodio, ¿no? Que solemos pensar lo digital como que no existe en ningún sitio, pero al final, pues todos tenemos teléfonos, smartphones, utilizamos tablets, ordenadores, la Smart TV, la lavadora con wifi y demás, y toda esa información tiene que pasar por un lugar físico y son precisamente por estos Quien lugares. haya visto Terminator o Matrix sabe la importancia de los centros de datos, Vale. porque al final es donde reside todo. En los Terminator vive en un centro de datos. Skynet, Skynet. claro. Bueno, Pues aquí la primera recomendación del día. Este episodio es bastante técnico, entre comillas, no es nada técnico. Si lo hemos entendido nosotros, lo puede entender cualquiera, ¿no? Así que podemos entender que no sea sencillo de entender o de visualizar, pero bueno, aquí lo hacemos comprensible. Vamos a empezar definiendo exactamente qué son los centros de datos, porque eso, centro de datos parece así como un lugar como muy con lucecitas y sonidos, pero eso es. no. Como de película de Matrix Eso o es, o de Terminator, ¿no? Pues a ver, un centro de datos es una instalación donde se procesan, se almacenan, gestionan e intercambian datos digitales. Es decir, estas unidades de información en texto, imagen, audio, vídeo, etcétera, que están codificadas en un lenguaje binario de unos y ceros que puede leer un ordenador. Básicamente. Están formadas los centros de datos por una red de servidores, pues estas computadoras que los procesan, discos duros que los almacenan y redes, pues routers y otros sistemas que permiten la comunicación de datos, de esta información. Todo ello alimentado con sistemas de energía y refrigeración. Entonces, estas infraestructuras, que normalmente las tenemos que pensar como un edificio, las más pequeñas pueden ser una salita, pero normalmente ya son edificios más o menos grandes, pues almacenan todo este tipo de material tecnológico que gestiona, almacena e intercambia datos. Bueno, esto en muchas empresas sigue ocurriendo que hay la típica sala de servidores Sí, o algo así. Luego, ¿no? lo comentaremos, pero en el fondo con lo que nos tenemos que quedar es que estas infraestructuras, estos edificios o salas, hacen posible este mundo digital, desde los datos internos que manejan empresas e instituciones hasta Internet. Vale, esta es un poco la definición del libro de texto, pero exactamente este lugar, ¿cómo funciona? O sea, ¿cómo se comunica un centro de datos con, por ejemplo, pues el smartphone que llevamos en el bolsillo o un ordenador, la tele, la tablet, lo que sea? Vale, sí, vamos a una cuestión práctica. Claro, ¿no? claro. O sea, sí. Vamos a intentar explicarlo pues eso, de una forma sencilla, o sea, a través de un ejemplo. Tú imagínate, te has suscrito al Orden Mundial. Sí. Lo estás escuchando. Una excelente decisión. Y llevas un montón de tiempo con ganas, dices, me voy a suscribir porque es lo que tengo que hacer, Sí. y consigues la libreta, y dices, pero más allá de la libreta, quiero leer todo el contenido que tengo por disponible. coger un ejemplo cualquiera, Entonces, claro, aleatorio. sí, uno que acabo de coger, que se me ha ocurrido Por de ejemplo, repente. sí, Entonces, sí. la cuestión es, tú te vas a buscar algo en internet, pones la web del Orden Mundial, pues el Orden Mundial, www.elordenmundial.com. Pensaba que no te ibas a saber el nombre de nuestra ¿Te web y imaginas? que te ibas a liar. La cuestión es que esa información a la que quieres acceder está almacenada en un servidor que se encuentra en un centro de datos. Sí. Entonces, tú escribes esa URL y lo que haces es solicitarla, ¿no? Esa solicitud viajará gracias a tu proveedor de Internet, pues que es la compañía con la que lo tengas contratado, al centro de datos donde está el servidor. ¿Por dónde viaja esto? Pues por redes de fibra óptica que se encuentran en toda la red de telecomunicaciones. Claro. Esto, y es importante, es una infraestructura física, muy extensa, es muy compleja, podríamos dedicarle otro capítulo a ese tema. Eso es muy y se ha ido desarrollando sobre todo en las últimas décadas. De hecho, España tiene una de las mejores redes de fibra ópticas a nivel europeo, así Sí, que aquí hay el que internet destacarlo. va muy bien. Al final lo que permite es que podamos acceder a información en cuestión de milisegundos, incluso si está al otro lado del océano. Es decir, esto a nivel de comunicaciones fue una revolución. Y es verdad que la Tierra está plagada de cables de fibra óptica que conectan los continentes. De hecho, tenemos un mapa que lo vamos a proyectar, quien nos esté viendo en vídeo lo puede ver, y en ese mapa se ve clarísimamente cómo todos los continentes, alrededor de los continentes, hay una red de cables submarinos bestiales. Y Que es el muy cable curioso. más gordo que hay. Sí, y Cable además gordo. o sea, es infraestructura estratégica y Claro. se ve muy bien todo ese hub español y el del Canal de la Mancha, si lo ven en el mapa, es un flipe
por cómo confluye todo ahí. Bueno, y el mar del sur de China, que eso también es una increíble. pasada la cantidad de conexiones Sí. que hay ahí. Aquí lo interesante, y luego podemos ahondar un poco en ello, la importancia de España en esta logística Bueno, es de que las telecomunicaciones internacionales. En el mapa también lo pone que el cable Marea, que va a Bilbao-Virginia, es el más rápido del mundo. Fíjate. Para que nos hagamos una idea de la importancia geopolítica que tiene España en la cuestión de la transferencia de datos a nivel internacional. Hay nuestra situación geográfica, Claro. que creo que hicimos un episodio de la política exterior española. Sí. Sí. Hablábamos del tema, creo recordar, del tema de la situación geográfica, ¿no? Justo. Como elemento de la geopolítica de España, pues en este tipo de ejemplos se ve muy bien. Claro. En Bilbao, o sea, le dan al descargar y ya está. En un Ya momento. tienen la peli. Y si viene desde Virginia, mucho más Claro, rápido, porque es conexión directa. El videojuego de la Play se lo tiene en un segundo. Pero nada, no, esto es interesante porque aquí un poco en batallitas del orden mundial, yo recuerdo que en una de las veces que nosotros hemos trabajado optimizando la web, Es teníamos verdad. un problema de que iba lento y la respuesta que nos dijeron es, claro, es que vuestro servidor donde tenéis la web está como muy lejos, está lejos de España, Sí. entonces si lo conseguís traer a un servidor que esté más cerca de donde vosotros estáis, que en este caso es Madrid, la capacidad de respuesta de la web irá mejor. Claro, Esto porque explicado de manera sí, como muy básicamente para dummies. tenía que dar muchos saltos Eso entre es. centros de datos Eso y es. eso ralentizaba mucho la web. La y además conexión. nos lo tuvimos que nos fuimos Fernando y yo con un carrito plegable y nos trajimos el servidor. No, pero es verdad que nos lo tuvimos que traer. No, pero Creo que está en Madrid eso- ahora el nuestro. Sí, ¿no? ahora está en España, sí. pero antes estaba como en Francia o en Bélgica o algo así. Y era un entonces problema eso gordo, ralentizaba, por así decirlo, la conectividad. Es decir, que esto al final tiene un impacto en la actividad, pues como Sí. una web como la Pero como ahora nuestra, la web ¿no? del orden mundial va como un pepino, Como básicamente. un pepino, vamos, inmejorable. Antes habéis mencionado que los usos que damos a los centros de datos son múltiples, ¿no? Entiendo, por tanto, que hay distintos tipos de centros de datos dependiendo un poco del uso que se le dé a esto. Sí, y además se va a relacionar con este ejemplo que justo acabáis de contar. Pero bueno, hay varios tipos de centros de datos y distintos criterios con los que clasificarlos, de acuerdo a su uso, a su tamaño o a su nivel de seguridad. Si nos fijamos en su uso, podemos distinguir entre centros de datos privados o servicios en la nube. Los privados son de uso exclusivo de una empresa o institución. Pueden estar en las propias instalaciones de la empresa, pues esa salita donde tienen todos Cuarto de los servidores. del Sí. cuarto de servidores, o en un espacio alquilado. Bueno, pues tú te vas a un centro de datos que alquila espacio y tú dices, vale, pues esto para mi empresa, pero yo accedo a estos datos. Esto es muy útil para instituciones o empresas, por ejemplo, un banco. Un Claro. banco, los datos son Claro. muy sensibles, entonces requiere unos servidores propios a los que solo el banco pueda acceder. Los servicios en la nube son aquellos a los que todos tenemos acceso y que solemos confundir con Internet, aunque no son exactamente lo mismo. Vale. Aquí es donde destacan pues, grandes empresas a nivel de servicios en la nube, como Google o Amazon, que tienen importantes centros de datos dedicados a este uso. Por ejemplo, Netflix, que cuando nosotros nos descargamos cuando vemos una serie en Netflix, ese contenido está en la web, está en la nube. Está en un servidor, en está algún centro de datos ¿no? por ahí, claro. Y él aloja, por ejemplo, sus datos en muchos servidores o en centros de datos de Amazon Web Services. Claro. O sea, Netflix contrata y alquila para Claro. alojar toda su información. Claro. También hay centros de datos híbridos en los que parte de sus servidores pues, se dedican a un uso privado y la otra parte a servicios en la nube. Y hay instituciones que les interesa combinar ambos. Por ejemplo, un hospital puede querer tener un uso privado de los datos sensibles, pues los datos de información de los pacientes, etcétera, Claro, lógico. y un uso en la nube pues para los más cotidianos, menos importantes, menos sensibles. Entonces, combinar esas dos cosas pues puede ser muy efectivo. Claro, y estos centros de datos en la nube, que son operados por grandes empresas, suelen ser gigantescos, para que nos hagamos una idea. Claro. De hecho, se les conoce como los de hiperescala, porque son... Se llaman así, hiperescala. Sí, hiperescala. O sea, Vale. son centros de datos muy grandes, ¿no? Y es verdad que los centros de datos de uso privado suelen ser más pequeños, ¿no? También depende mucho de la empresa, pero por el tamaño de lo que procesan, Hombre, claro. no necesitan tanta extensión. Claro. Y otra cosa interesante en esto de los centros de datos es que existen los centros de datos Edge, ¿vale? En español, para que lo sepan, que son instalaciones pequeñas que hacen un poco de puente o intermediarios con otros centros de datos que se encuentran aún más lejos. Que es el Vale. caso de, como comentábamos, de la web del orden mundial, pues esos centros Edge, a lo mejor había muchos Es intermediarios. como el repetidor del wifi para Básicamente, que no se hacen un te corte poco- la hacen señal un en poco casa. esa función. Por ejemplo, cuando la web del orden mundial estaba en un servidor, pues donde fuese en Bélgica, Claro. seguramente llegaba, ¿cómo se reducía esa latencia? Pues a través de estos pequeños centros Edge Edge. que hacían que
llegase más rápido, pero todavía era muy lento. Entonces, si te lo acercas a cada vez más a tu territorio, pues obviamente mejor. Son pequeños puentecitos desde lo que va saltando todas las solicitudes que se hacen. Y luego, por supuesto, hay mejores y peores centros de datos en cuanto a seguridad y fiabilidad, que es probablemente una de las cosas más importantes de todo este campo de los centros de datos. Y es verdad que es algo que influye también en los costes, porque cuanto más seguro y fiable, pues evidentemente será más caro, porque cuesta más dinero. También hay que decir que, por ejemplo, los centros de datos privados son más caros que los los públicos o los que tú puedes alquilar. Entonces hay empresas que sí que les merece la pena por el tamaño de la empresa, la información sensible que manejen, tener su propio centro de datos, desarrollarlo, hacer esa inversión, y otras que dicen, mira, pues es que necesito tener mis datos alojados en un servidor. Entonces hay todo un negocio de centros de datos que alquilan espacio, porque bueno, es la forma más económicamente accesible de poder disponer de tus servidores. Hasta segura, porque yo recuerdo de compañeros del mundo de los medios de comunicación que hablábamos con ellos y nosotros en la oficina podríamos tener un servidor tochísimo aquí. Y lo que ellos planteaban es que al final te requiere un control y unas medidas de seguridad que en realidad con las economías de escala en un centro de datos te lo estás ahorrando y te estás asegurando una seguridad exactamente en eso. Claro, esto es muy interesante, sí, que al final es, de nuevo, aprovechar las economías de escala. Claro, entiendo que esto, hace 20 años la necesidad de centros de datos era mucho menor porque la cantidad de datos e información que se compartía por Internet era mucho menor, pues el chat de Terra y 2 cosas más. El Megaupload. Exactamente, y a día de hoy, claro, el volumen de información y de datos que estamos metiendo a lo que es Internet, pues te requiere infraestructuras mucho más grandes que te puedan canalizar, por así decirlo, todo ese torrente de datos. Ahora que ya sabemos qué son estos lugares y para qué se usan, creo que debemos también pasar a analizar un poco su importancia, ¿no? Porque antes hemos comentado que los centros de datos se han convertido en una infraestructura estratégica, fundamental, clave, central, un pilar fundamental en nuestro mundo. Pero no sé si siempre ha sido así, o sobre todo si ahora somos más conscientes de su importancia. Claro. ¿O es que de verdad son más importantes, claro? Pues a ver, los centros de datos han ido de la mano del desarrollo de la computación, ¿no? O sea, ha sido un proceso paralelo. Y cuando el uso de los ordenadores, como decías, y especialmente de Internet, pues se ha expandido, pues también lo han hecho los centros de datos. No es lo mismo conectarte a la web de minijuegos, que nos conectábamos 4, a pues toda la gente haciendo scroll en Instagram, como puede estar sucediendo ahora mismo en el planeta, ¿no? Entonces, pensemos que en unas pocas décadas hemos pasado de, pues además también de que solo unos pocos hogares tuvieran un ordenador y acceso a Internet, a que todas nuestras economías y sistemas se asienten sobre lo digital. Ese ha sido un salto de décadas. 20 años, que en términos históricos es nada, un chasquido. Y además, es eso, hemos construido nuestras economías actuales en torno a los datos, y además es un mercado en expansión. Una expansión que es global, porque hace 30 años el uso de Internet estaba limitado a unos pocos países, pues Estados Unidos, Europa, los centros ricos, industrializados, ¿no? Hoy el uso de Internet es global, por lo que se requiere más capacidad de procesamiento de datos, que estos lleguen más lejos y que se procesen más rápido. Todo esto hace que estos centros, si bien existían antes y eran importantes, pues hayan ganado más relevancia y se hayan convertido en esta infraestructura estratégica, porque sostiene nuestro tejido productivo. Además, cuanto más avancen los países hacia la digitalización, más centros de datos se van a necesitar. Y además, bueno, yo por añadir una cosa, pensemos que los centros de datos son clave para el desarrollo de las tecnologías del futuro, ¿no? O sea, todas estas que se están, lo que decía... Todo lo que viene. Claro, no es simplemente que avance el proceso de digitalización, sino que surjan nuevas tecnologías que requieran de una mayor consumo de datos, ¿sabes? Claro, no es simplemente que se expanda lo que tenemos, sino que surjan nuevas. Por ejemplo, yo estaba pensando en la inteligencia artificial, ¿no? Que se nutre de centros de datos y de datos en general, que ese machine learning que ya lo hemos explicado en algún capítulo de No es el fin del mundo, se nutre de eso la inteligencia artificial. Estos algoritmos necesitan información de diversos servidores para aprender, ¿no? Entonces, el desarrollo de las inteligencias artificiales más potentes es una de las grandes apuestas tecnológicas de los últimos años, ¿no? Por lo que aumentará la demanda de más y mejores centros de datos, porque tendrás que optimizarlo todo para poder procesar tanta información. Claro, que esto es un poco cuando hacemos, ChatGPT. Exactamente. Para quienes lo usan un poco de broma o en serio, ¿no? Pues tú al final ChatGPT estará alojado en X servidores por ahí, tú haces una consulta, eso a su vez tiene que ir a buscar en otros sitios, es decir, que por decirlo, fuerza un rendimiento potente de todo el sistema de centros de datos. No sé si vas tú... No, es una tontería, pero que
a raíz de ChatGPT, un consejo que me dieron, cuidado con usarlo como buscador. O sea, es una herramienta muy potente, pero hay que aprender a usarla a nivel de nutrirle de información. Claro. Y, por ejemplo, es muy buena para resúmenes, como para generar texto, para generar conclusiones, pero hay gente que la usa de buscador y puede ser un problema porque no necesariamente te da resultados fiables. Entonces, bueno, eso que me he acordado Y y las que famosas alucinaciones de lo lanzo, ChatGPT. lo lanzo eso ahí. lo tiene. La IA. Porque Bueno, pero sí. y también por una cuestión, ya en esto voy a añadirlo, luego lo podemos profundizar, hasta de eficiencia. Es decir, esto consume datos y nosotros tenemos que ser conscientes de para qué usamos también estas herramientas tecnológicas. ¿Sabes? Es decir, a lo mejor... Alguien ahora mismo, quien nos esté escuchando, lo hace sí o sí por streaming, porque nosotros no emitimos en FM. Sí. Entonces, eso ya está consumiendo datos. Claro. Sí, Sí, bueno, esos no, pero datos yo me van- refería, las IAs requieren un procesamiento enorme. Sí, Entonces, claro. lo que decía Alba de usarlo como buscador, a lo mejor usa Google, que requiere menos capacidad de procesamiento Y es más más eficiente, ¿sabes? ¿No? O sea, pero de todas formas, todo este desarrollo tecnológico va más allá de este tipo de IAs conversacionales, sino que lo que se viene al futuro, más adelante, va a ser IAs muchísimo más potentes. Claro. Y también afecta a otros sectores como la computación cuántica, que es algo que se está desarrollando, es una tecnología en fases Y iniciales. todavía no estamos en eso, pero... Sí, ojito, pero como llegue a eso te iba escalarse decir. y a extenderse, probablemente va a ser la segunda gran revolución tecnológica después de la inteligencia artificial. Ya haremos un capítulo de la computación cuántica, que va a ser complejo, Sí, porque, pero- claro, en tanto que gente de letras nos ponemos el listón cada vez más alto. pero es Y- uno de los grandes turning points que se plantean Sí, a está futuro. todavía, así como la IA ya lo vemos, ya lo tenemos presente, ya es una discusión que lo usamos, es una discusión que está en nuestro día a día, no es una tecnología del futuro, pero que ya está en el presente. La computación cuántica todavía no está ahí, se está desarrollando, hay avances muy interesantes, pero esto puede ser una de las grandes revoluciones Y habrá que estar preparados. de las décadas. Y vamos. vas a necesitar infraestructura para mantenerla, y esos son centros de datos. Claro, y aquí podríamos hablar también pues, todo el tema del metaverso, que se ha quedado Igual. ahí que sí que no, pero luego también todo el... No sé en qué estadio está ahora, ¿no? Todo el tema de las smart cities, ciudades conectadas, wearables, Todo es decir, todos eso los gadgets suma. que usamos. Claro, al final los centros son como una tubería por donde va un caudal. Si aumenta el caudal de datos, pero la tubería no crece, eso al final llega a un punto en el que el sistema Efectivamente, revienta. Entonces claro. hay que... Si hay cada vez más caudal de datos, pues hay que ir agrandando la tubería para que vayan pasando todos ellos, de Bilbao a Virginia, por supuesto. Y luego también el tema de las criptos, no sé si entra también aquí las criptomonedas, porque ya que eso, estamos hablando un poco de sectores emergentes, tecnologías del futuro, pues al final están las monedas virtuales. No estoy hablando de criptos en un sentido peyorativo, sino Sí, no, otras como un token, ¿no? alternativas, Como un elemento financieras, sí. económico más, que ha generado, pues, por supuesto, mucho interés en los últimos años. No sé si las criptomonedas también se relacionan con los centros de datos, o sobre todo puede provocar que aumente la demanda Pues de ese caudal de datos, por así decirlo. Es otro ejemplo como el que poníamos antes de la inteligencia artificial. Tiene que ver, es decir, en la medida en la que hay nuevos desarrollos tecnológicos, pues necesitarás de centros e infraestructuras que permitan que eso vaya creciendo. Es verdad que no nos vamos a poner a explicar cómo funciona el minado hoy de no es el día. criptomonedas, es No un es el Cristo y ahora mismo no podemos estar con ellos, pero requieren centros de datos pues, especiales para tratar eso, ¿no? No funcionan exactamente como los anteriores que hemos comentado, porque los podríamos entender como otro tipo de centros de datos más centrados en el tema de criptomonedas y minado, etcétera. Pero si los incluimos dentro de todo ese ecosistema de los centros de datos, es verdad que el crecimiento del sector de las criptos, desde luego, motiva que se expandan también los centros de datos, aunque sean los que están dedicados solo a esa actividad, que cuando hablamos de esto a veces se tiende a generalizar y no, estos son unos un poco más concretos. Claro. Sí, que lo interesante es que el Internet de antes era más sencillo en el sentido de que los datos que circulaban eran más basicones, simplificando mucho, pero ahora se está Claro. complejizando todo Claro, eso. en el fondo lo que hemos visto es que esto es un ecosistema muy complejo. Este puede ser desde la generación de los datos digitales de una empresa específica, de un banco o de una infraestructura estratégica a las que nadie tiene acceso o solo tienen unos pocos acceso, a todo nuestro consumo de Internet cotidiano, como lo podemos ver, a desarrollo de tecnologías específicas, como puede ser la inteligencia artificial, la computación cuántica, o de cuestiones o las criptomonedas también con, bueno, pues con todo el aura negativa que también tienen, pero no significa que todo sea lo mismo. Es un ecosistema que tenemos que ver en su complejidad. Cómo se Claro. interrelaciona, se superpone a Sí, veces, ¿sabes? y sobre todo que no va por el aire, por así decirlo, Eso sino es. que implica o requiere una infraestructura física que lógicamente hay que pues, construir, mantener, ampliar, etcétera, etcétera. Lo que queda claro es que bueno, los centros de datos son un sector en expansión, ¿no? Ahora mismo clave en nuestro presente, que también es crítico para nuestras economías, por pura extensión de importancia de lo digital, y sobre todo, tanto en el presente como en el futuro. ¿Qué impacto tiene o qué implica que sean estratégicos estos centros de datos?
Pues lo primero es que su correcto funcionamiento y preservación se convierte en una cuestión de seguridad. Aquí es donde entra la ciberseguridad. Los centros de datos tienen que contar con sistemas que protejan la información de los ataques de terceros. No es solo una cuestión de ciberataques, porque bueno, los centros de datos tienen que ser infraestructuras fiables, con un acceso ininterrumpido a la energía que los alimenta, con personal que pueda contener los fallos y con sistemas informáticos que aseguren que la información no se pierda. Aquí hay una cosa que es central, que es un poco técnica, que es el tema de la redundancia, ¿no? Sí. Que la información esté disponible varias veces en paralelo es clave, porque... Esto me lo contaste y me flipó, porque yo no había caído. Sí, esto, bueno, claro, aquí lo voy a explicar fatal, pero se ve mucho en infraestructuras críticas o sobre todo, bueno, cuestiones ingenieriles, perdón. En todo el tema del desarrollo aeroespacial también está mucho, en los aviones están los sistemas de redundancia y son claves. O sea, tú necesitas que algo siga funcionando, que la información siga estando disponible, aunque haya un fallo en una terminal. Entonces, esto es un tema, los ingenieros me dirán, pues efectivamente, y esto pues está muy presente en los centros de datos. Iba a decir sobrecarga, pero que a lo mejor, yo qué sé, ejemplo simplonísimo. La misma serie de Netflix está disponible en varios servidores distintos por todo el mundo, porque si alguno tiene un problema, que te lo puedan traer desde otro sitio. Pero claro, eso implica que estás teniendo en paralelo muchas veces el mismo ocupando un hueco. O ese servidor recibe un ciberataque de un banco y que por lo menos la información pueda seguir funcionando Eso todo es. el sistema financiero bancario. Es como tener la copia de seguridad de toda la vida. Y a lo mejor es un proceso y unos algoritmos, no sé exactamente cómo funciona, ¿vale? Gente detrás. Hay un ingeniero chillando ahora mientras mismo corre ingeniero escuchándonos. Lo siento. Pero igual esto sucede en el mismo centro de datos, ¿no? O sea, no son... A lo mejor están en servidores diferentes, pero esos mismos servidores pueden estar en el mismo sitio. Bueno, pues todo ese centro de datos, esa infraestructura, ese edificio, tiene que asegurar que eso se mantenga. Las mismas instalaciones también tienen que tener vigilancia, sistemas de vigilancia, pues cámaras, vallas, personal de seguridad. O sea, hay todo un ecosistema importante para asegurar que todo vaya bien. Porque para una empresa perder sus datos, pues ya sea por, pues no sé, un fallo sistémico, una movida, o un ataque, pues puede suponer desde importantísimas pérdidas de dinero hasta la quiebra. Pero cuando hablamos de infraestructuras estratégicas o de datos sensibles para un país, pues al final la seguridad de los centros de datos se convierte en una cuestión de seguridad nacional. Sí, o sea, sí. No, es que lo es, claro. No nos queremos ir tampoco a ejemplos muy locos, ¿no? Pero pensemos, por ejemplo, en un ciberataque a los sistemas informáticos de un hospital o de un ministerio. Pues pueden ser muy disruptivos y dañinos para la sociedad, y estamos hablando de esto cuando hablamos de seguridad. Claro, y es que aquí es donde entra esa parte de la geopolítica en todo este campo de los centros de datos, porque si lo que mencionaba Alba, de que el acceso seguro a la información es clave para un país, también importa mucho dónde se está alojando. Es decir, claro, hombre, qué riesgos hay de inestabilidad en ese estado, brechas en la seguridad, clima, es decir, todo. Es decir, conviene tener centros de datos lo más cerca posible, pero no todos los países tienen las capacidades para construir o mantener estas infraestructuras, que eso es importante. Por lo tanto, esto los hace más vulnerables económicamente. Y al mismo tiempo, tener más capacidad de centros de datos, pues puede ser una oportunidad para ganar también influencia a nivel internacional. Pensemos en el cable de Bilbao-Virginia que hablábamos, pues evidentemente ese punto de entrada por Bilbao va a ser una zona estratégica a nivel internacional y de seguridad a nivel europeo, que algo que en una costa en la que no llegue nada. Es decir, y más hacia el mundo al que vamos tan fragmentado y con tantas amenazas. O sea, los cables submarinos son un objetivo. Sí, sí. Que no hay que confundir cable submarino, cables fibra óptica con centros de datos. No, ¿vale? es distinto, pero... Se interrelacionan. Los dos son... Otro día podemos hacer un capítulo de los cables. Pero... Son cosas distintas, pero al final... Si infraestructura interrelacionada. Que depende una de la otra. Antes de pasar un poco a la competición geopolítica, también una cosa interesante que me comentasteis es que en los centros de datos, claro, centro de datos ya te lleva a pensar que ahí hay datos, es decir, pues yo qué sé, conversaciones, los correos, conversaciones de WhatsApp o la serie, lo que sea. Pero en ellos también se guardan, entre comillas, algoritmos. Claro. Que eso también le da muchísima importancia a precisamente su seguridad, porque que tengas una brecha de seguridad no es solo que te roben, pues yo qué sé, los Excel con los problemas de tus pacientes del hospital. No, es que a lo mejor, me lo invento, acceden al algoritmo que, que controla tu mejor dron de combate que has desarrollado en estos años. Claro. Y eso ya lo tiene otro país. O sea, tú planteate que en esos espacios toda esa información llega, se procesa a lo mejor en ese centro de datos y se manda al terminal que necesita la respuesta. Nos ponían hace un tiempo un ejemplo y era, pues, tú coges un móvil y lo mueves de una forma concreta
y a lo mejor con ese tipo de movimiento el móvil detecta que tú necesitas pasar, yo qué sé, pasar página o activar la tarjeta de crédito. Sí. Claro, todo eso es un algoritmo que en un centro de datos se está procesando la información del movimiento de tu muñeca para mandar una respuesta. Ese algoritmo está ahí. Y eso se hackea y puedes agarrar y decir, mira, pues ya tengo la forma de identificar este tipo de... Que, de nuevo, otro ingeniero sigue chillando mientras corre con nosotros, pero va un poco por ahí. Ahora están tirando los telecos, dardos, a una diana con nuestra cara. Pero bueno, claro. Somos como no podemos pisar la Politécnica ni nada de eso, pero no podemos pisar la Politécnica. Pedimos perdón a todos los ingenieros que estarán chillando, pero bueno, hacemos lo que podemos, ¿vale? Eso es. No, pero también es interesante eso que, a ver, no tenemos que entender que todos los datos o toda la información o todo Internet está en centros de datos, pero sí que es central en todo ese ecosistema digital. Entonces, ahí nos pone en perspectiva sobre su importancia. Sí, sí. Algo al final que es muy, muy, muy importante no está en Internet puesto, está guardado por ahí en un sitio estanco. Pero es lo que decíamos, ¿no? Que el control y la protección de datos ya está en el centro de la competición geopolítica, ¿no? Porque lo vemos muy bien con el caso de Estados Unidos y China. En la actualidad estoy pensando pues todo el lío que se formó en torno a si prohibir o no TikTok en Estados Unidos, que India sí lo hizo precisamente por esa razón. O sea, que ya hay algunos países que se han metido en esto. Sí, más. Los indios también estaban picados con China por el tema de la frontera, claro, sí, dijeron. Sí. O sea, pero por el caso de TikTok, o sea, a mí es que es un tema que me obsesionó mucho hace unos años, Fernando lo sabe, y es algo que me... Un día tenemos que sacar la lista de obsesiones de Eduardo. No, pero porque el tema son de muchas TikTok, y variadas. cristianos evangélicos... Ahora influencers salafistas en Instagram, ¿vale? Que ese es otro tema que ya tocaremos en un futuro. La cosa es, volviendo a este ejemplo, que además ilustra muy bien toda esta cuestión de los datos, pero también de los centros de datos. A Estados Unidos le preocupaba mucho que TikTok estuviese accediendo a los datos de los usuarios estadounidenses. Claro. Y simplemente estamos hablando de una red social, imaginemos, con información mucho más sensible o datos de otras empresas. Pero a veces tendemos a infravalorar lo que una red social nos cuenta de nosotros, y el tema es que tú no sabes qué información se puede obtener o qué puedes deducir de los hábitos de consumo de la ciudadanía o incluso qué puede estar rastreando. Porque también en el caso de TikTok, China, por ejemplo, tiene una ley desde 2017 por la que el gobierno se reserva el derecho a acceder a los datos de sus empresas por cuestiones de seguridad nacional. Claro, hay un agujero. Estados Unidos es verdad que tiene también leyes similares. El tema aquí de fondo es que la guerra tecnológica entre Estados Unidos y China va más allá de una competición comercial, como lo podamos entender, ¿no? Buscan dejar de depender uno del otro en ese sentido y coartar el desarrollo tecnológico del rival, cortando también el acceso a tecnologías como los semiconductores, materias primas estratégicas. Tampoco lo que decíamos al principio, si asumimos que los datos son una materia prima estratégica, pues cada país asegura que el adversario no pueda acceder a sus propios datos. Y por eso los centros de datos también entran en esa lógica de competición entre Estados Unidos y China, porque a Estados Unidos evidentemente no le interesa que sus empresas o usuarios se alojen, los datos de todos estos se alojen en servidores chinos, ¿no? Y a China, por contra, tampoco le interesa que Estados Unidos pueda tener acceso a esos datos, ¿no? Entonces los dos están haciendo muchos esfuerzos por limitar esa conexión y el acceso a ese tipo de información. Ojo, que esto no es una cuestión de competición entre China y Estados Unidos, porque también lo tenemos que pensar aquí desde Europa y desde otros países. O sea, queremos depender de Estados Unidos o de sus compañías para almacenar y gestionar nuestros datos, además también en un contexto de gran tensión transatlántica. Puede estar el contexto de, bueno, pues simplemente quiero reducir la latencia, que acceder a los datos de una manera más rápida, lo práctico, la cuestión práctica, pero luego también está esto de fondo, ¿no? Sí es cierto que además que la normativa europea es bastante estricta en cuanto a control de datos, de hecho es mucho más restrictiva que la estadounidense, ha controlado mucho esta cuestión, protege mucho los datos de los europeos, todo se tiene que alojar la famosa GDPR, o sea, a nivel de protección de datos, Europa es muy estricta y en mi opinión creo que para bien. Sí. Entonces, todo este contexto nos da otro punto de vista sobre la importancia de los centros de datos, sobre la necesidad de controlar infraestructuras clave. Y aquí, de nuevo, ya que hablamos de la Unión Europea, pues nos cruzamos con la cuestión de la autonomía estratégica, ¿no? Aquí también entra la idea de las estrategias de diversificación y de relocalización industrial, que hemos tratado en otros episodios, que también afectan a este sector. Justo. Igual también te interesa tener más centros de datos o desarrollar esa infraestructura estratégica más cerca de tu territorio, pues para no depender ni de otros países que pueden tener acceso, como de, pues que haya fallos en el sistema o que simplemente lleguen más tarde, ¿no? Sí, totalmente. Y ahora mismo, ¿qué países podemos decir que están a la cabeza en cuanto a cantidad de centros de datos? O sea, ¿qué países lideran el sector, por así decirlo? Mira, el país que más tiene de lejos es Estados Unidos. O sea, se nota que
que ahí se creó Internet porque tiene más de 5.000 centros de datos por todo su territorio, es decir, supera con bastante margen al resto del mundo. Y es interesante porque, aunque están presentes por casi todo el país, es verdad que se concentran especialmente en estados específicos, es decir, las costas, los grandes centros urbanos, industriales y tecnológicos. Y, por ejemplo, Virginia, que hablábamos ese de... La famosa sí, Virginia. es el estado con más densidad de centros de datos, porque hizo una apuesta muy grande en los años 90 y 2000 y es impresionante ver la cantidad de centros de datos que alberga. En 2021, la ciudad de Ashburn, en el estado, concentraba casi el 70% del tráfico global de Internet. 70%. O sea, la famosa Ashburn, sí, sí. Es que esto es una locura, porque si se le pega un pepinazo a Ashburn, o sea, imaginaos lo que puede llegar a ocurrir. O sea, esa ciudad es estratégica. No puedo jugar al online. No, pero o sea, tú planteate que este dato y no es una... estamos hablando sí, de sí. 2006, es 2021. 2021, Ahora no ¿no? sé cómo estará el porcentaje, seguramente se haya reducido, A lo mejor el 65%, pero aún así es claro, una barbaridad. Claro. el tema es que, bueno, por continuar con lo que ha preguntado Fer, la siguiente región que concentra más centros de datos pues es Europa. Como vemos, ese norte occidental controla el desarrollo de Internet y cómo se expandió. Alemania es el segundo país del mundo con más centros de datos, seguido del Reino Unido. Los dos tienen alrededor de 500 centros de datos Mira en que su decíamos en el episodio territorio. de Alemania que va mal Sí, Internet en Alemania. Pero una cosa es tener centros de Que datos y eso otra es. cosa es tener buenas conexiones. Ah, vale. De hecho, uno de los retos de los centros de datos, o sea, tú puedes generar la infraestructura, el lugar, el edificio donde tú alojas todos esos servidores. Pero si tú tienes un cable un poco mierdoso, Claro. pues malamente... Cable pelado ahí. Es que a lo mejor Claro, ahí es donde vemos que no es lo mismo, pero son infraestructuras que están muy relacionadas. Claro. Tú puedes tener muchos en Alemania, pero si el cable gordo llega al centro de datos, pero luego no tienes un montón de... no tienes fibra óptica. Capilaridad y demás. En España, el caso de la fibra óptica, por ejemplo, pues eso te permite que todos estos centros de datos funcionen mucho mejor que a lo mejor los de Alemania. ¿Sabes? Alemania están con el ADSL. Y ya como luego vimos. la tercera zona es Asia, que es verdad que le ha dado un acelerón bastante importante en las últimas décadas, especialmente China, que es el quinto país con más centros de datos y está creciendo mucho, pero también hay otros muy concentrados en la zona del sudeste asiático. Vale. Pues claro, entonces se comprueba lo que estábamos comentando antes de manera muy clara. Cuanto más desarrollada y tecnologizada esté una región o un lugar concreto, más centros de datos tiene. Eso entiendo que también muestra y un poco perpetúa las desigualdades globales que pueden existir. En España, en todo esto, ¿cómo encaja? ¿En qué puesto está del ranking o qué papel jugamos nosotros aquí? Pues no estamos muy altos en el ranking en comparación con nuestros vecinos europeos, pero bueno, tampoco estamos mal, ¿no? Vale. Bastante en la media, ¿no? Tenemos, a falta de que me haya equivocado yo con alguno que estén desarrollando ya, pero según últimos datos, tenemos cerca de 143 centros de está datos mal, ¿eh? en nuestro territorio, sobre todo concentrados en las dos ciudades principales, Madrid y Barcelona. De nuevo, aquí vemos la cuestión de la infraestructura alrededor de ellos. El centro de datos está cerca donde está la actividad digital, en definitiva. Eso ¿no? es. Aunque también hay planes para construir más. Aquí vemos de nuevo pues esa idea de España como hub tecnológico, el hub de comunicaciones, ¿no? Y uno de los casos que más ha sonado últimamente es el caso de Aragón, porque hay planes para construir cerca de 18 centros de datos en la zona del Valle del Ebro, gestionados por distintas empresas. Y es interesante porque este sector tiene una lógica que recuerda pues, a la del sector de la energía, ¿no? Se ve a España, esta idea de España como el hub digital, también recuerda la idea de España como hub energético. O sea, se suple de almacenamiento y de procesamiento de datos tanto para nuestro territorio como para el resto de Europa, como para otras regiones. Tenemos esa conexión transatlántica, conexión con África, o sea, hay mucha potencialidad en nuestro territorio en ese sentido. Que aquí poco se habla de la importancia geoeconómica de Aragón, del Valle del Ebro, porque te conecta el País Vasco con Cataluña y luego en Zaragoza sale la A2 hacia Madrid. O sea, como que hace un poco de Y a nivel de la actividad económica española y que por eso Aragón tiene mucha importancia para este tipo de cosas. Lo has visto en Google Maps. Claro, o sea, ¿quieres que te paguen un viaje al Pilar o qué? No, No, pero es que me encanta este análisis así que de repente. nosotros- Esto es una cosa que hace mucho Fernando, que tú yo no entiendo. estás O sea, hablando de cualquier cosa y luego el tío coge un tema y te saca como unos Claro, yo datos estaba súper concretos pensando, y un análisis de yo pero pensaba esto- que ibas a ir, digo, por la fábrica de Stellantis, o lo digo, claro, por eso lo han puesto allí. No sabía por dónde venía, digo, sí. Claro, pero tú que has vivido en Zaragoza, Eduardo, Es verdad. durante un breve periodo de tiempo, sabes que Zaragoza está cerca... ¿A cuánto está de Barcelona en AVE? En AVE a 1 hora y media Ahorita, máximo. ¿no? Está ¿Y a cuánto está de Madrid? 1 hora. Pues, y en cuanto acaben, o mejoren las infraestructuras, de la zona de No, Bilbao, o sea, Navarra y demás, está también a muy poco tiempo. Es decir, que es un sitio como muy central. Para llegar allí en tiene uno de muchas los dinámicas peajes más caros de económicas. España.
Vale, pues aquí la lucha Como de Eduardo dato. contra los peajes. Pero a lo que veis es que nosotros tenemos Sí, mapas sí. en el orden mundial de la distribución económica de España y de la geopolítica de España. Y ahí algunas zonas de Aragón y la zona del Valle del Ebro es fundamental. Por eso, también atrae por eso inversiones, infraestructuras y por eso demás. todo el desarrollo de las renovables en esa zona es fundamental. O sea, podríamos empezar a hacer uno de la geopolítica Ya de os esto, veo pero que La geopolítica de Aragón, No, en pero un episodio de... el tema de las regiones económicas de España mola y en esto va muy encaminado y por eso está trayendo esto. Pues tú tienes una cantidad de renovables, de hecho la pelea en toda la zona de Aragón va por el tema de las renovables, porque necesitas suplir de energía a esas industrias que se están asentando Claro. allí. Industrias además como esta, como Ahora la lo de batería. comentaremos. Bueno, sí, que nos adelantamos, Fernando. Claro, es un tema que ahora comentaremos. Vamos Que a dice dejar atrás. estas fricadas y a mí me pica, Alba. Sí, no, pero a mí me parece genial, o sea, es súper De interesante. hecho, hay BIFs. De todas formas, eso, estamos hablando un poco de países, ¿no? Pero hay que bajarlo un poco más y nos tenemos que fijar también en las empresas. No sé si existe un oligopolio de los centros de datos o es algo que está más repartido, más capilarizado, hay una economía local, por así decirlo. Esa es la... sí, esa es la clave, que más que países, quienes manejan el cotarro, ¿no? son las empresas. O sea, no tenemos que hablar tanto de China, Estados Unidos, sino de empresas concretas. Aquí tenemos que volver a la diferencia del principio. No es lo mismo los centros de datos privados de pequeña escala que los megacentros de datos donde Los se de dan hiperescala, estos servicio, famosos, ¿no? los de Sí. hiperescala, donde se dan servicios en la nube. En estos segundos, el oligopolio, digamos, es más evidente y en el resto hay más variedad de compañías. Y también hay una diferencia de escala. O sea, las principales compañías de centros de datos podemos decir que son las multinacionales tecnológicas, ahora lo comentamos, pero luego a nivel regional y nacional encontramos compañías más modestas y más centradas, por ejemplo, en la gestión de la infraestructura en sí, o que también están presentes y forman parte de ese tejido. O sea, no lo tenemos que entender como un oligopolio absoluto que controla todo, sino como una cosa un poquito más compleja. En España, por ejemplo, tenemos empresas más pequeñas, pero bastante presentes en el territorio, como por ejemplo Naviax o Global Switch. Pero por contestar a la pregunta, Sí. las principales compañías de centros de datos son Amazon Web Services, que se suele abreviar como AWS, que es esta filial del grupo Amazon para servicios en la nube y es el principal proveedor de centros de datos a nivel global, tanto de nube como de centros de datos en sí. Que es verdad y es interesante que Amazon, que empezó vendiendo libros, luego ha ido derivando en una compañía que al final tecnológica. Ellos como que te venden su actividad como... Desde un garaje, Fernando. Efectivamente, sí. Y además, el físico de Jeff Bezos ha evolucionado como la compañía. Se ha ido inflando. Se ha ido petando. Jeff Hasta ahora Bezos. que va con unos polos que digo, esa gomita del polo va Para a reventar ceder. ese botón. No, pero que es interesante, que siempre te lo venden un poco como que además es una compañía de logística que te lleva lo que le pidas, pero no es una compañía tecnológica que en Y realidad funciona con datos. Por añadir, por ejemplo, una cosa a esto que estaba planteando Fernando, hay un reto enorme con este tema y las conexiones militares. Ujú, Y sí. para operaciones militares. Era y el más, porque- Estado, ¿no? El que tenía Españita, que tenía creo que sí. parte de la administración digital Sí. metida O en... sea, ahí yo no en me la estos- puedo jugar así, pero creo que Me sí. suena pero, que salió la noticia en su momento. que a pero lo mejor estas han cambiado de empresas están servidor o lo que ganando sea. mucho peso en eso. Sí. Claro, aquí esto también está presente, ¿no? La siguiente empresa sería Google, lo que tiene sentido, porque al final es una de las mayores empresas proveedoras de servicios web, entonces tiene sentido que sea uno de los principales desarrolladores de servicios en la nube y de centros de datos. Y luego Microsoft, de nuevo lo mismo, pero luego hay otras empresas que también nos sonarán, pues por ejemplo como Oracle, Meta, IBM, o sea, de nuevo, Sí. un sector tecnológico, pues obviamente tiene sentido que tú inviertas en centros de datos, ¿no? Y también hay empresas importantes europeas como Equinix, pero está claro que quien domina el mercado son las grandes tecnológicas estadounidenses. Claro. Luego, pues eso, ya cuando nos vamos más al detalle, a regiones, a países concretos, vemos todo un ecosistema de empresas nacionales o regionales, pero ahí los grandes son claros. Claro, o sea, Claro. esto es al final el nivel desde el que lo mires a nivel internacional son que son los que lo controlan, ¿sabes? Pero luego si, por ejemplo, nos vamos al caso de Aragón y los centros que ¿Otra se vez quieren quiero volver a abrir- hablar de Aragón? Oye, como fui ahí maño Claro, durante pues, 8 sí, meses, sí, sí, eso ya es. barro para casa, ¿no? En la Pero- siguiente intervención sobre Aragón, un saludo a los maños Claro. y ya. Pero bueno, la cosa es que dos de las empresas involucradas que proyectan más centros son de hecho Amazon y Microsoft. Amazon ya opera los 3 centros activos en esa comunidad y también es verdad que hay otras empresas que se dedican a otros sectores que también invierten en la construcción de estos centros. Por ejemplo, Blackstone está invirtiendo en la construcción de centros de datos. De todas formas, no todos los proyectos de Aragón son de grandes multinacionales y eso también hay que tenerlo en cuenta
por ver el impacto que puede tener a nivel regional también esto, ¿no? Está presente, por ejemplo, Box2Bit, ¿sabes? Que es una empresa española de desarrollo concretamente de centros de datos. O sea, que nosotros también nos dedicamos a eso, o sea, que claro, no pero somos Amazon, pero bueno, estamos ahí en la pelea. No, pero tienes el potencial, puedes ofrecer esos servicios. Sí. Cuando viene, por ejemplo, una empresa multinacional y lo abre, necesita una infraestructura, entonces es muy fácil que otras empresas españolas se suban también a ese carro. Le faciliten como el ecosistema local, ¿no? Efectivamente, ¿no? Eso al final nos demuestra que hay un espacio para que surjan empresas nacionales o incluso regionales en este área. Y luego hay que tener presente que en Europa, por ejemplo, se quiere evitar que haya un oligopolio general de esas empresas estadounidenses. Por lo que sea. Y, por ejemplo, en muchos casos, la infraestructura de esos centros de datos está operada por empresas europeas. Es decir, o hay empresas o gobiernos que piden que, vale, Amazon Web Service lo opera, pero tiene que estar alojado en infraestructuras que sean de empresas europeas. A nivel de seguridad y autonomía estratégica también se suele pedir eso. Claro, que me da igual que tengas tus PDFs del Google Drive en un servidor por ahí, pero mis datos sensibles tienen que estar en una empresa muy bien europea. En Amazon, pero tú alquilas un espacio en esta empresa europea para que se haga desde ahí. Claro, aquí siempre que hablamos de industria y tecnología, sobre todo si es estratégica, también tenemos que hablar un poco del impacto y de los retos que enfrenta su desarrollo, ¿no? Porque como toda industria lo tiene. Los centros de datos, por supuesto, no son menos. Uno de los más importantes es su consumo de recursos, también su impacto en el medio ambiente. ¿Cómo impactan exactamente los centros de datos en el medio ambiente o en el lugar en el que se desarrollan o construyen? A ver, para empezar, los centros de datos consumen mucha energía. O sea, pensemos que son estructuras que tienen que funcionar de forma constante, por tanto requiere mucha electricidad, ¿no? Cuanto más grandes, más energía, evidentemente. O sea, estamos hablando de una industria que es básica para nuestro día a día. O sea, prácticamente todo lo que... No hay nada digital. No, y es que para quien nos esté escuchando que a lo mejor esté introduciéndose en este tema, o sea, prácticamente todo lo que hacemos implica consumir y poner en marcha datos. Es que desde que te levantas y enciendes los datos del teléfono, lo estás consumiendo. O sea, es normal que se necesite consumir una cantidad importante de energía. De hecho, según la Agencia Internacional de la Energía, los centros de datos pequeños y medianos consumen de media entre 5 y 10 megavatios, pero los centros de hiperescala, los que mencionábamos antes, tienen una demanda de energía de más de 100 megavatios. Y por ponerlo un poco en perspectiva, un solo megavatio puede alimentar a aproximadamente 300 hogares en un día. Esto es una estimación, ¿vale? Esto quiere decir que, según diversas estimaciones, los centros de datos suponen ya el 1% del consumo de energía a nivel mundial, un porcentaje que, por ejemplo, en Estados Unidos, la Unión Europea o China ya constituye entre el 2% y el 4%, ¿vale? Es decir, hay estados en Estados Unidos, de hecho, que ya es el 10%. Por ejemplo, Virginia, que tienes prácticamente el 65% de Internet mundial, pues evidentemente lo consumirá, o en Irlanda, que está en torno al 20%, ¿no? Claro, pero ahí también te diría que la industria, por definición, es lo que más energía consume. Bueno, o sea, no consumo yo poniendo la lavadora en casa, consume una fábrica... No, pero y esto es lo que hablamos cuando preparábamos el capítulo, que yo recuerdo que debatíamos esto, y yo me pongo a pensarlo y digo, es que es algo que está constantemente funcionando. Es decir, es como una base fundamental de nuestro mundo tecnologizado o digitalizado. Y dices, a lo mejor aquí me apalean, ¿sabes? Pero yo lo veo y digo, bueno, pues me parece una fábrica de coches razonable. Consume energía. Claro, es que fabricar coches, quiero decir, eso necesitan meterle luz a eso. Claro, pero aquí el tema es, ¿cuál es el problema? Que esa electricidad tampoco viene de la nada. Es decir, hay un consumo y está ahí, ¿no? Hay que generar esa electricidad. Si proviene de energías limpias, pues evidentemente el impacto en el medio ambiente es menor. Pero si se obtiene con combustibles fósiles, pues evidentemente tendrá un impacto mayor y contribuirá a la emisión de CO2. Sí. Y es verdad que se estima, según la Asociación Internacional de la Energía, que las emisiones derivadas de los centros de datos son en torno al 0,5% del total. Pero es verdad que hay estudios pues, que dicen que pueden ser superiores y demás. Pero es lo que tú decías, es que es una industria como otra. Es que sin ella no volvemos al teléfono de descolgar de la pared y de la ruedecita. Ir a comprar al súper. Bueno, pero también está bien conocer claro, que esto, por supuesto. de nuevo, esto nos pone en situación la idea de que la nube consume, ¿no? Sí, porque claro. es mejor saber que consume y ser consciente de cuál es su impacto y tomar decisiones al respecto, o decir, vale, de acuerdo, estoy informado, que pensar que es algo que está en el aire y no tiene ningún impacto sobre nuestro territorio. Padece, ¿no? Y La que nube. si no puedes presionar para que haya una legislación adecuada. Efectivamente. Entonces está bien saber, obviamente si lo comparamos con otras cosas no va a ser tan dañino, pero es que claro, depende con qué lo compares. Claro. Pero bueno, también hay que decir, y esto es otro de los temas, que no solo consumen energía, también consumen agua, muchas veces agua potable,
renovable a veces, ¿no? Y esto puede parecer raro porque no solemos asociar agua y tecnología. Está la idea de se me cae el vaso de agua en el teclado y ya le he liado. Pero este elemento es clave para la refrigeración de los centros de datos. Y aquí a todos pues se nos ha recalentado el ordenador. O cuando empieza a zumbar ahí que parece que va a despegar el cacharro. Y dices, bueno, pones el elevador. También pones el elevador, pero bueno, a todos nos ha pasado. Sí. Encender el portátil en verano pues es un poco un riesgo a veces y esto puede ser problemático para funcionamiento. Pensemos ahora en los centros de datos con tantos servidores, pues eso si se sobrecalienta puede ser un problema. Si alojas además datos importantes, pues peor. Entonces tienen que estar a una temperatura óptima para que no haya cortes o problemas. Claro. Según un estudio que cita el World Economic Forum, hay un centro de datos que consuma 1 megavatio de energía puede llegar a consumir el agua equivalente a la que consumen 300.000 personas en un año, o sea, 25 millones de litros. Y estamos hablando de que la capacidad de los centros de hiperescala llega a 30 megavatios, por ponerlo... Agua. Consume bastante agua. ¿Qué pasa? Que esto puede tener un impacto muy claro en las regiones donde se construyen, donde está situado ese centro de datos, aumentando el estrés hídrico si no se gestionan bien los recursos. Y además esto también, y es importante, esto limita las zonas en las que se puede construir centros de datos. Zonas, por ejemplo, muy desérticas o que alcancen altas temperaturas en el exterior, no son aptas para su construcción. Un desierto pues no va a tener mucha capacidad de generar centros de datos o va a tener que invertir mucha tecnología y mucha agua de alguna forma para poder mantenerlos. Mientras que, por ejemplo, aquellos países o aquellas regiones que tengan agua abundante y climas fríos, pues son mucho más favorables a que se construyan. Los países nórdicos, de hecho, se han proyectado como un destino bastante atractivo para los centros de datos precisamente por este motivo. Justo. Porque hace free y tienen agüita. Claro. No, y estos al final son los impactos más llamativos, pero luego es verdad que hay otros pues menos perceptibles, pues el impacto sobre el paisaje, con eso suele haber también muchos debates. Sí, pero esto con cualquier, yo qué sé, el tema, lo hemos hablado en este podcast, ¿no? El tema de los generadores eólicos, pues también genera... Va un poco en esas líneas. De los paneles solares. No, muchos se van a zonas de hubs industriales y demás, es donde se asientan. Y luego el tema de los ruidos, que yo por lo que he leído, eso se invierte también muchísimo en desarrollo de I+D+I para reducirlos, como el tema del uso del agua y demás. Le ponen palillería esta como la que tenemos nosotros en el estudio, para insonorizarlo un poco. No, pero es verdad que al final, igual que suena nuestro ordenador, pues estos lugares también suenan, como es lógico, ¿no? Aquí, claro, creo que es un poco donde nos damos cuenta, donde tomamos conciencia de lo físico que es el mundo digital, que no es una realidad etérea o una especie de no lugar, sino que realmente estos centros de datos es donde se personifica Internet. ¿Qué está planeando el sector para hacer frente a estos impactos? Que son también las mayores críticas que recibe el sector, de decir, oye, consumís mucha luz, consumís mucha agua, generéis ruido, etcétera, etcétera. Entonces el sector se pone un poco las pilas. Sí, pero eso es además muy interesante porque, pues, hablando con gente del sector, primero veías que hay una clara conciencia de eso, de que eso ocurre, y nos comentaban una cosa que a mí me pareció muy acertada, y es que es verdad que es una industria que, por su naturaleza y contexto en el que está creciendo, se ve muy marcada por esa idea de la transición verde y la transición energética. Porque no es como si hablamos de la industria química o la siderúrgica, que lleva 300 años, 200 años de desarrollo. Y ahora se tiene que reconvertir a... Claro, es decir, es una industria en la que hay una inversión en I+D+I para evitar ese impacto lo máximo posible. También una concienciación de los gobiernos, los políticos y los movimientos sociales para llevarlo por ese camino, usar energías más eficientes y limpias posibles. Y en cuanto a consumo de energía, pues la principal medida es precisamente esa, derivar ese consumo hacia energías renovables o limpias, ¿no? Es algo que no se hace en todo el mundo, pero por lo menos en Europa y en España sí que se está tratando de hacer una apuesta clarísima por ello. Y además España, si lo sabéis, ya lo hemos comentado con otros capis, a nivel de energías renovables somos una potencia, ¿sabes? Sí, entonces, aquí decimos recordatorio de que para una cosa que hacemos bien en España, hay que decirlo, es que tenemos un mix energético envidiable y que nos ha quitado de muchos líos viendo las últimas situaciones geopolíticas en Europa. Y viendo el tema de los centros de datos, aquí se ve también muy claro, por ese toque geopolítico, las distintas estrategias energéticas a nivel europeo. Francia, por ejemplo, liga el desarrollo de sus centros de datos a su capacidad nuclear, mientras que España hace una apuesta por las renovables, pero es verdad que ya depende del mix energético, de las capacidades que tenga cada país, ¿no? O sea, que Francia está un poco intentando ganárselo y diciendo, oye, venís aquí, que aquí tenemos energía constante y barata de la nuclear. Una empresa de centros de datos o quieres, pues tú quieres atraer, buscas que una energía barata,
barata, ¿no? Porque eso obviamente va a reducir tus costes. Claro. Los países que tienen acceso a una energía barata por distintas razones, pues porque tienes muy buen mix, por lo que sea, pues son centros atractivos para los centros de datos. Claro. Francia es muy competitiva a nivel de nuclear. Nosotros somos competitivos también por todo nuestro mix energético, apuesta por renovables y tal, pero sobre todo a nivel de energía barata. ¿Cuál es el problema? Que a lo mejor hay países cuyo mix energético es profundamente contaminante, pero aquí ya dependerá de las decisiones de cada empresa. Si hay empresas que dicen, pues contaminante, pero es súper barato, pues voy aquí, pues obviamente esos centros de datos van a ser muchísimo más contaminantes. Claro. Y aquí es donde nos enfrentamos a este tipo de dilemas. Lo que se suele intentar, por ejemplo, es que cuando se va a construir un centro de datos, esas empresas se responsabilicen y ellos también se suelen ofrecer a construir pues granjas eólicas, granjas solares, para meter más energías renovables al mix eléctrico y así sufrir. Y es verdad que, por ejemplo, en la Unión Europea ya ha incluido a la industria de centros de datos dentro del Pacto Verde, entonces cuentan con su propia directiva para conseguir ser neutros en emisiones de aquí a 2030. Es verdad que es una fecha un poco justa, pero se está haciendo un esfuerzo por conseguirlo. En cuanto al consumo de agua, pues que es tal vez de lo más problemático, pues hay varias medidas. La primera que ya se está implementando es la de sistemas de reciclaje de agua en los propios centros de datos. O sea, se construye pues una suerte de circuito circular por el que se reduce el consumo de agua del exterior. Entonces, bueno, tal vez ese consumo de agua inicial es muy grande, pero luego se va reduciendo, se consigue reutilizar y optimizar. Claro, como que te hace falta mucha agua para arrancar toda la infraestructura, pero luego ya se queda dando vueltas dentro. Eso es, claro, esto pues es una cosa en desarrollo, ¿no? Otros centros de datos también usan otros líquidos refrigerantes que no sean agua, pues bien para sustituirla en parte de sus procesos, bien para combinarlo. En cualquier caso, se reduce ese consumo. También está la idea de dónde se construyen estos centros de datos. O sea, si se construyen en zonas que sufren un gran estrés hídrico, pues su impacto puede ser mucho más dañino, ¿no? Igual hay que priorizar los climas más fríos o las regiones con abundancia de agua. Tal vez pues construir un centro de datos en Almería, en la región más desértica de un país, pues no es lo mejor, ¿no? O en una región que, pues ya tenga toda una economía montada en torno al agua, y que tú plantes un centro de datos ahí puede ser atractivo, pero tal vez hace sufrir a la economía que ya existe en esa zona. Bueno, pues estos son impactos que hay que tener en cuenta. Igual en otro no tiene un impacto tan grande. Por último, también está el desarrollo tecnológico, y es que, pues por lo visto ya se han construido centros de datos, estos muy experimentales como en fase inicial, pero se está explorando, con capacidad de operar a 30 grados sin problema. 30 grados es que calor, ya es un calor, la verdad. Yo cuando lo supe dije, entonces, en esa optimización tecnológica reducimos esa dependencia del agua como factor de refrigeración y hacemos que los propios sistemas funcionen a unas temperaturas más elevadas. Bien, pues ahí tenemos varios cauces que hay que explorar. Claro, y además es muy curioso ese tema de la innovación, porque, por ejemplo, también se intentan que cuando se implantan centros de datos, ese consumo energético o ese consumo energético derivado tenga un impacto a nivel local o regional. Se están implementando procesos para, el calentamiento de espacio, de piscinas, ¿sabes? Que esto es un poco así, pero pues se intenta que, ya que estamos calor, pues úsalo para Claro, estamos generando X energía, vamos a ver cómo se reutiliza y que tiene un impacto en esa zona en la que están. O sea, al final vemos un poco esa idea de la innovación. A mí es que me gusta la idea. Y de aprovechar un poco los recursos. Un poco lo que hablamos en energía circular, lo del tema de la energía circular, que lo enfocamos al tema de la industria. Pues esto, como parte de la industria, también puede estar implementado en regiones o en zonas, en parques industriales, que se beneficien unos a otros. Pues los centros de datos, por estas externalidades que provocan, pues igual hay una oportunidad. Y sobre todo que al final es que es algo que por el proceso de digitalización va a seguir existiendo. Claro. Entonces aprovechalo y oriéntalo de la manera más eficiente posible. Ya está. Como mi caldera de pellets. Son trocitos de madera que vienen de residuos de eso. Y estoy echando el saco de 15 kilos. Pero este ha sido mi invierno. Con todos estos impactos, entiendo que a los centros de datos les pasará un poco como a otras industrias, ¿no? Que también hemos analizado en este podcast, que al final generan un rechazo en las regiones donde se van a construir. Y la gente dice, sí, yo quiero el acceso a una red rápida y segura, porque a quien no le va a gustar una buena conexión de Internet, pero aquí entra el famoso not in my backyard, no en mi patio trasero. No sé si está ocurriendo esto con los centros de datos o se ven más como una oportunidad, o existe un debate. Yo te diría que las dos cosas, Fer, porque las regiones donde se proyecta construir centros de datos sí que lo ven como una oportunidad, especialmente las que compiten por esa idea de ser hubs tecnológicos, pero es cierto
que tienen un reto importante en cuanto a los beneficios para el territorio en sí mismo, especialmente en las zonas rurales y la percepción social de esa llegada, ¿no? Uno de los argumentos que se utiliza con todo tipo de industrias es esa generación de empleo, ¿no? Es decir, la industria quita e impacta, pero también logra un impacto positivo. Claro, montas una fábrica y te trabajan 1000 paisanos, entonces claro, eso para la región es la leche. Muchos de los proyectos de centros de datos anuncian la generación de empleo, pero es cierto que ese empleo no se deriva directamente de ese mantenimiento de las instalaciones, a lo mejor no es tan masivo, ¿no? Sobre el terreno no generará tantísimo empleo, además de que existe ese reto de lograr mano de obra cualificada. ¿Qué es un impacto derivado que tiene esa creación? Necesitas mano de obra cualificada para trabajar ahí. Ahora bien, ¿qué pasa? Que el producto de ese centro de datos, y esto es el giro que tiene cuando hablamos de esta industria en particular, es decir, es toda esa economía de la información que lo rodea, que facilita y produce, sí que genera empleo. A lo mejor no es un empleo directo, pero tú no podrías tener muchos empleos si no existieran esos centros de datos que gestionan toda esa información. Básicamente, nosotros no estaríamos aquí sin toda esa digitalización, ¿no? El problema es cómo se vende eso en el territorio que se va a ver directamente afectado por su construcción. Es muy difícil, y por eso está guay que lo comentemos aquí, hacerle entender a la gente que el centro de datos, o sea, un ejemplo, ¿verdad? Voy a comentar. Sí, a ver, venga, un ejemplo muy útil es además también nos lo comentaron, el de la carretera. Es decir, una carretera da empleo durante X días a la gente que la produce. Sí. Pero luego la carretera tiene una utilidad para el entorno. Comercio, movilidad. A lo mejor tú puedes no tener una carretera en tu pueblo, muy bien, no habrías tenido ese impacto, pero estarías aislado completamente del resto. Pues el centro de datos funciona un poco así. A lo mejor el empleo directo que da no es muy grande, pero luego genera una cantidad de empleos derivados desde por la rapidez de las interconexiones hasta básicamente el día a día que tenemos, ¿sabes? Ya. El problema es, claro, cómo se vende eso al territorio, a la gente del territorio, donde se va a implementar ese centro de datos. Pues obviamente es como a mí me da igual la conexión a Internet, me da igual el empleo que se genere en una ciudad más lejos, porque a mí me vais a plantar aquí un sitio algo que no quiero, ¿no? Claro. Entonces, claro, esto hace que el argumento del impacto negativo de los centros de datos gane peso. Y bueno, pues corres el riesgo de que haya regiones que absorban todos esos impactos negativos recibiendo poco a cambio. Y entonces dicen, pues no me compensa. Y esto es un dilema importante al que nos estamos enfrentando con la crisis climática. Hay un colectivo activista llamado Tu Nube Seca Mi Río que señalaba que, hace mucho activismo en torno a los centros de datos, sus impactos negativos, que señalaba en una charla que un centro de datos que se iba a construir en Países Bajos se ha trasladado a España, Talavera de la Reina concretamente, por presión de grupos activistas ecologistas neerlandeses. Y bueno, la empresa constructora se la lleva a España y ellos también demandan que no se haga por el consumo que este requiere. Más allá de este ejemplo concreto, lo que estamos viendo es que hay un rechazo social a que por ese impacto negativo asociado a los centros de datos. Entonces nos enfrentamos al debate sobre si asegurar una infraestructura estratégica que es clave para nuestras economías, para nuestro día a día, ¿cómo lo hacemos? ¿A qué coste? ¿Cómo logramos decir, vale, lo vamos a implementar aquí porque lo necesitamos, pero cómo hacemos pedagogía o cómo convencemos a la población de que eso les beneficia, ¿no? Entonces son unos debates complicados, pero que hay que tener. Y tal vez la clave esté en encontrar un equilibrio. O sea, todas las industrias, lo hemos comentado, tienen impactos. La clave está en reducirlos al máximo. En algunos será más posible, en otros será menos. Tanto con el desarrollo, ¿no?, como con compensaciones. Pues igual en estas regiones que a priori no vayan a recibir tanto a cambio, igual hay que hablar de compensaciones o igual hay que plantear ese tipo de debates, porque si yo... No, esto es muy tal ponerlo en estos términos, ¿no? Pero pongámoslo así, sacrifico mi territorio para que mejoremos en estrategia, en competitividad, en conexiones, en generación de empleo, en cosas que yo no voy a ver necesariamente tangiblemente en mi día a día, igual pues hay que plantear esto. Yeah. Esto es un debate que por eso también es importante estar informados sobre cuál es el impacto de cosas que parece que están flotando ahí, para ganar soberanía y decisiones a la hora de, cómo afrontar este tipo de industrias, sin demonizarlas tampoco. Ese es el tema. No hay que demonizarlas. Ese es el tema, que el tema de los centros de datos, como es algo tan etéreo, la gente no es consciente cuando te paras a pensar de el uso que le das a ello. Claro, parece que te plantan una nave industrial en medio del campo porque yo, por ejemplo, a lo mejor me dicen, mira, te voy a plantar a fabricar vigas. Digo, pues yo las vigas las uso, pero lo justo. Claro. Pero esto es otro rol. Un poco la idea de que a mí es que este tema me parece que genera unos debates que son muy bonitos, entrecomillados, y creo que hay que tener cuando vives en sociedad, porque es que es un debate fundamental y nos hace también repensar y pararte a decir, joder, es que en realidad mi vida digital es
es enorme. Sí, que yo creo que también existe un poco la percepción de que algo que se fabrica debe ser físico. Es decir, pues una fábrica Claro. de vigas. Es que yo Sí. toco la viga, veo la viga. Pero claro, un centro de datos, yo entro ahí y no veo nada. Es decir, bueno, No, hay servidores, pero Miento, lo- sí ves esos el datos- espacio físico, pero no ves el resultado. Claro, No claro. ves el producto. Los Claro. datos no están apilados en ningún almacén, ¿no? Y creo que es un poco lo Y interesante. a lo mejor cuesta más entender la asociación entre una cosa y otra. ¿sabes? Claro, Es claro, como, claro. Pero esto que, ¿cómo va? Pues sí, Claro, hijo, que que eso no sirve para podrías que luego estar puedas- escuchándonos eso sin es. eso, es así. Eso es. Yo creo que también, y me parece lícita una cuestión, es que, por ejemplo, en una región como Aragón, que tiene todo el tema de la despoblación, la España vaciada y demás, claro, de repente, esto es un sector que ya hemos dicho que está completamente en auge y que va muy rápido. Entonces, de repente tienes 18 centros de datos y tú a lo mejor, claro, si me dices, bueno, 1, 2, sí que vas como poco a poco adaptándote, pero de repente hay un aluvión de ese tipo de infraestructura y tú ves que tu zona no está preparada. Y yo entiendo que la primera reacción sea como de rechazo, decir, uy, esto, un poco ludismo, entre comillas, ¿no? Decir, uy, yo no quiero tanta cosa aquí de repente que me han plantado, ¿no? Entonces, como que también graduar eso, pero también entender que esto va muy rápido y que hace 30 años esto no existía, o era un cuartucho en un sitio por ahí, y ahora estos son naves enormes. No, pero mira, preparando el capítulo, lo hablábamos Alba y yo antes de entrar, al final se empiezan a implantar. Necesitan también de una infraestructura eléctrica, porque tienes que suministrar Claro. electricidad a eso. Eso lo que va a hacer es que esas zonas tengan que desarrollar toda esa infraestructura y puede atraerte a otras empresas y crear, pues yo qué sé, nodos tecnológicos e industriales en regiones que a lo mejor antes estaban en declive. Que se intentan plantear así, está muy bien ese planteamiento, pero es lo que decía Alba, tienes que hacer ese planteamiento siendo muy consciente de respetar el impacto que tiene. Y es algo que, oye, gracias a Dios o a quien sea, se está intentando que se haga, que luego habrá que ver. O sea, por eso Sí. hay que presionar mucho en el tema de la legislación, de que haya una conciencia de qué implica esto, para qué lo necesitamos y qué impactos positivos y negativos puede tener para intentar minimizar unos y maximizar los Sí, otros. porque al oír o leer críticas decían, bueno, es que no queremos ese tipo de infraestructura. Yo pensaba, vale, o sea, quieres otro tipo de industria. Tenemos, por ejemplo, una fábrica de microchips, que ahora se habla mucho, ¿no?, en la soberanía europea. Pero hasta hace 2 telediarios en Taiwán tenían un problema con la producción de microchips porque había sequía en el país. Es decir, los No, microchips que necesitan eso muchísima chupa agua. muchísima agua. Claro, entonces, No sé esto cuánto no, porque contan. consume agua, microchips sí que consume tanto o más agua. Entonces, exactamente qué quieres, lo tangible, lo intangible. Pero porque son industrias relativamente nuevas que no conocemos, tú las siderúrgicas las conoces, las químicas llevan mucho recorrido. Estas industrias son relativas, o sea, digo Son nuevas, relativamente sí, son nuevas. en 3 términos- décadas. Claro, muy básicamente. poquito. Pues tenemos también que adaptarnos a ese tipo de futuro que se viene. Yo entiendo que también es un poco una cuestión de cierta legislación, es decir, hay que poner límites, y también de pedagogía, ¿no? De explicar un poco ciertas cosas. Antes mencionabais los impactos del consumo, ¿no? Que, bueno, en realidad no son tan altos si los comparamos con otros sectores, pues como la industria, el transporte, la propia agricultura, ¿no?, que es uno de los sectores que más agua consume. Hay mucha gente que no sabe que en España solo el 3% del agua lo consume la industria. Solo el 3% del agua que se utiliza lo consume la industria. Lo que realmente consume agua en España, ni siquiera somos nosotros poniendo la lavadora o la vajilla subiendo el grifo, es la agricultura, que consume el 80% del Ya. agua en España. Es un Entonces, melón muy gordo. Claro, en que este en realidad país. la sostenibilidad hídrica de España no está en la industria o no está en el consumo de las personas, está en la agricultura. Entonces, no quiere decir que tengamos que renunciar a la agricultura, porque evidentemente hay que comer. Y más en España, en un sitio donde plantamos tanta variedad y además muy rica. Pero quizás hay que legislar o actuar para que sea más eficiente, repensar cómo afrontamos todo esto. Entiendo que es un poco la misma lógica que podríamos aplicar a los centros de datos. No hay que renunciar a ello, pero sí hay que buscar la sostenibilidad de esto. Yo creo que es útil hacer estas comparaciones porque, de nuevo, también está como la imagen que se tiene de ciertos sectores, ¿no? Y con el de la agricultura, pues, obviamente aquí no estamos criticando el sector de la agricultura. No. No estamos diciendo acá hay que acabar con ellos. No, obviamente tenemos que seguir plantando tomates para Somos poder muy comer. fans de los tomates. Pero obviamente eso tiene un impacto. Claro. Bueno, pues como cualquier actividad humana. La clave es que los gobiernos, y nosotros como sociedades democráticas, pues tenemos que tener claro qué relación con X sector, pero en este caso concreto, la tecnología queremos tener. Claro. O sea, todos queremos conexiones más rápidas, acceso a ChatGPT, a Google, todos consumimos e incluso sostenemos nuestros modos de vida en una economía digital. Tenemos que preguntarnos qué ecosistema de centros de datos queremos, cómo hacemos que sea justo, eficiente, rápido, innovador y lo más sostenible posible. Eso es. Por ejemplo, los centros de datos que más consumen, que lo decíamos antes, son los de inteligencia artificial o estos especiales concretos con asterisco los de las criptomonedas. Sí. Lo segundo, las criptomonedas son un sector más marginal, pero que ya está
esquilmando recursos donde se desarrolla. ¿Habría que prohibirlo si es una economía muy marginal? Esto es un debate. La inteligencia artificial es un boom tecnológico al que todos se quieren subir. ¿Cómo gestionamos ese boom tecnológico si consume recursos? Pues son preguntas que nos tenemos que hacer. Tal vez eso... no necesitemos tanto, no necesitemos tantos centros de datos, o tal vez necesitamos un tipo específico, tal vez tienen que construirse en regiones concretas, y bueno, pues de nuevo, otros debates que hay que poner sobre la mesa, pero de nuevo es interesante tenerlos y es útil. Y exigirle al propio sector que también busque la sostenibilidad de su propia actividad y que sea un poco responsable con lo que le rodea, claro. Y también exigirlo al sector y exigirlo también a los gobiernos que legislen para que sea más fácil que el sector directamente acate esas leyes, ¿no? Porque con una legislación difusa, pues obviamente es mucho más complicado tanto adoptar las estrategias que tú quieres si tienes muy buenas intenciones, como saltártelas. Y creo que en Estados Unidos sea esto mucho más es que ese es el tema, que una cosa alegre y laxo que en Europa, que aquí son bastante estrictos. O sea, en Europa es verdad que está bastante controlado. Y además hay una cosa aquí yo creo que es así, cuando no hablas de ello, la gente se hace sus pajas mentales y es muy fácil también que es verdad, es muy fácil que ese sea tendencioso. Y luego te pones a analizarlo y es un sector como otro cualquiera y oye, pues vamos a ver qué pasa. Pero en el fondo es lo que decía Alba, lo que hace falta es una estrategia política integral en torno a los centros de datos y a la digitalización en general, a todo lo que implica la digitalización. Asumiendo que esto no se hace físico, falta. Claro, lo físico y lo digital, ¿no? Como cualquier otra industria que resulte estratégica para el funcionamiento de nuestras sociedades modernas. También transparente, es decir, encontrar un equilibrio entre generar un ecosistema atractivo para la inversión en centros de datos y que las empresas pues rindan cuentas por su actividad, ¿no? O sea, es que además no es nada malo. Cuanto más transparente se sea, más conoce la ciudadanía y es mucho más fácil continuar con esa actividad. Hay un estudio, por ejemplo, de The Guardian que apunta que las grandes tecnológicas no declaran de forma correcta esa cantidad de emisiones. Pues que exista ese tipo de cosas es un problema. Es un problema para otras industrias paralelas que a lo mejor quieren desarrollarse siendo transparentes, ¿no? Totalmente. O sea, al final lo que no es útil es seguir pensando que lo digital no tiene un impacto, que es algo ajeno a la geopolítica o al impacto medioambiental. Es decir, hay que ser más conscientes de todo lo que rodea a una industria que básicamente es fundamental y además también nos ayuda a permitir nos ayuda a saber qué tenemos que demandar para el desarrollo de esta industria. Sí, que en definitiva que los datos no son como el Espíritu Santo, que están ahí una cosa etérea que no ni lo ves, sino que realmente eso tiene un impacto. Es que el consumo tecnológico que hacemos, más allá de que luego es otro tema, ¿no? El reciclaje de todos los cacharros y demás. Sí, pero obviamente luego alrededor de los centros de datos no nos hemos metido mucho, pero claro, ahí tiene también otra cosa que es, bueno, pues toda la cantidad de recursos que hay que, pues que hay que obtener, que hay que desarrollar, que hay que, pues todos esos materiales estratégicos de los que hemos hablado otra vez para construir todo ese mundo digital, pues como tantas otras cosas, desde luego. Al final, vivir contamina, básicamente. Sí. No, entonces, pero vivir contamina y cuando se producen revoluciones industriales, o en este caso digital, pues tiene un impacto. Y el tema de, a mí este sector o este campo me resulta muy interesante porque el proceso de digitalización es algo, como decíamos, muy etéreo y que está no vemos por la lejanía el impacto físico que tiene. O las necesidades físicas que tienen. O sea, a todo el mundo nos gusta al final hacer un bizum de 70 céntimos a tus amigos cuando te has tomado unas cañas. Pero claro, para que tú puedas hacer ese bizum... ¿Pero a qué precios tomas tú las cañas? Pues no sé, Fernando. Entre varios. ¿La de Zapatero y el café? Estando como está la cosa, la compartimos. Madre mía, claro, tanto, una cañita entre tres. No, bueno, yo qué sé, pero es verdad que hay veces que dices 1,73, sí. te hago un bizum de tanto, o pagas con tarjeta, yo qué sé, €1 por algo. 2 euros en claro, el súper. Para ese tipo de cosas hace falta una infraestructura que te permita tener ese estilo de vida. Y es algo que se suele obviar del debate, o no se suele caer en ello. Y luego de repente, pues llegas y oye, pues hay que pensarlo, hay que hablar de ello. No sé. Al final esto tiene impacto. Pues sí. Pues sí, y tendremos que intentar que sea lo más eficiente posible porque yo personalmente no quiero dejar de vivir así. Claro, eso o pagas todo en efectivo. Cada uno lo verá. Alba y sus amigos del decrecimiento. Eso ya tendremos algún día una pelea. Otro día tendremos un debate del decrecimiento. Madre mía, vaya estacazo así gratuito. ¿Cómo me ha dejado? Así al final ya, son temones, a mí me gustaría hablar de ellos, sí. Bueno, sí, esto al final es todo el debate que abarca los centros de datos. Aquí hemos dado unas pinceladas, pero bueno, en tanto que es un sector que es naciente, entre comillas, está todavía en ascenso, pues son unos debates que hay que tener como país y como sociedad. Aquí ya digo, hemos aportado unos datos iniciales, un esquema inicial para que una persona que no lo conozca, porque esto en algunas regiones españolas, ya digo, genera hay debate gordo. Controversia, efectivamente, pues tenga unas nociones básicas de qué son, para qué sirven,
qué cosas a favor tienen, qué problemas tienen y también pues podamos, ya digo, con una opinión más formada, tener un debate un poquito más serio que nos hace falta en este país. Y nada, pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias, Alba, por contarnos esto de los centros de datos. Nada, gracias a vosotros. Gracias, Eduardo. A vosotros, tendríamos que hacer algo sobre la geopolítica de Murcia. Como eficiencia en el agua. Cuando lo has dicho, lo estaba pensando. Siempre que vamos a Murcia, y es algo que lo hemos comentado, es bestial para el tema de la eficiencia hídrica. Ahora mismo hay un montón de murcianos gritando ¡sí! Ojalá Como alguien... Cuando en la NASA ponen un cohete en órbita que se os lo los digo, aplaudiendo, nos digan, vamos a hacer eso. Yo siempre que he ido allí he flipado cuando me han contado cómo funciona eso. Y si en España, cuando has dicho el dato del consumo de agua, he dicho, si en España aplicáramos la tecnología murciana para esto... ¡buah! No, pero de regiones agrícolas y ese tipo de cosas habría que hacer Sí. cosas. Pero bueno, no vamos a prometer, porque no paramos de prometer y Claro. luego no hacemos. O sea que basta. Normalmente hablamos o prometemos cosas de los kurdos y tal. Hoy hemos hablado de la geopolítica de Aragón y de la de Murcia. Entonces, bueno, hemos tenido Estamos aquí muy nacionales. Sí. Ya, la verdad que sí. Y un Bueno. saludo también a todo el equipo de ingenieros de telecomunicaciones que ahora mismo nos tienen en el uno de la baraja, como a Bin Laden en Langley, básicamente en la CIA. Pero bueno, somos gente de letras, ¿qué le vamos a hacer? Piedad. Efectivamente, para esto es lo que damos. Y nada, gracias también a Spain DC, con quienes hemos colaborado para hacer este episodio de los centros de datos, que es la Asociación Española de Centros de Datos. No sé qué más tenemos en el menú para próximas semanas. ¿Qué Aquí, tenemos en el Doctora menú? Strange. Doctora Strange, ¿qué tenemos en el menú para las próximas semanas? Me estoy quedando en blanco, Fernando. A lo mejor hablamos de... Es que depende. No sé si Tenemos Estados un directo a lo Unidos- largo de marzo. Esto es todo ya para Pero marzo, eso es ¿no? más Sí, lejos. Si le quieres contar episodios del mes de mayo, tú adelante, ¿eh? O sea, tú tranquilo, Eduardo. Vamos, es que me lío con las fechas, chicos. Ya, sí, efectivamente. Eso es lo que a veces nos pasa en estos episodios, que tenemos Bueno, que para jugar cuando, con para cuando Esto es- salga esto, tú y yo estaremos en Cracovia. claro. Pues claro. Fernando y yo vivimos juntos casi. Este episodio es no como lo Tenet. no lo sabemos todavía. Ah, Está en el aire. Está en el aire, es por verdad, eso estoy Está yo en el aire y preocupada. es muy chulo. a veces sí. tenemos dudas y es como Tenet, que vamos y venimos en el tiempo. La semana que viene, ahora mismo, cuando estamos grabando esto, está en el aire. Es una interrogación. Pues Sí. nada. Pero puede estar muy chulo si La sale, semana que sí, viene sí. hablaremos de interrogación y te esperamos aquí. Muchísimas gracias por escucharnos en Spotify, en iVoox, en YouTube, en Amazon y en Apple. Pues mira, para todo eso necesitamos centros de datos. Y nos vemos en otros episodios de No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.